Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, ya estamos nuevamente aquí como todos los miércoles a las 19 horas. Estamos en nuestro programa 126, hoy primer día del mes de junio, increíble, ya estamos promediando el 2022. Como siempre, tratando de desgranar las noticias aquí por FM Signos desde Munro para todo el mundo, en un lugar donde se escuchan todas las voces, también las disidentes, y por eso la idea es, como siempre decimos, pasar por el ojo de la aguja cada uno de los temas y cada una de las noticias que nos presentan los medios de comunicación hegemónicos, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La idea es que pensemos juntos, como siempre, tratando de ayudarnos mutuamente. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, hoy solamente con uno de mis compañeros de equipo, Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ana Freddy está enfermucha, está en cama con un poquito de tos, un poquito de resfrío y lamentablemente no nos va a acompañar en el día de hoy, pero seguramente algún mensajito nos va a mandar por alguno de los temas que seguramente le atraen como siempre y vamos a tocar en este primer bloque. Como siempre en la operación Juan Manuel, como siempre Juan Manuel, gracias por estar allí, por el aguante, un verdadero placer. Yo siempre me remito a experiencias que tienen que ver con mi historia personal, ¿no? Entonces, a veces lo interesante es tratar de relacionar la historia personal con lo que le pasa al país o lo que le pasa al mundo, porque es una manera de comprender, ¿no? Porque si no hablamos de cosas abstractas que no tienen ninguna significación para nuestra vida cotidiana. Y yo siempre escuché desde chico en las películas estadounidenses que se hablaba del país de la libertad, se hablaba de que Estados Unidos es el país de las oportunidades y siempre se habló también de que América era para los americanos. Entonces digo esto porque tal enunciado, América para los americanos, yo diría que se ha transformado a lo largo de estas décadas, más allá de la propaganda política, ideológica que lanza el gobierno del norte, se ha transformado en América toda para Norteamérica, no América para los americanos. Y digo esto porque se ha producido en estos días una verdadera batalla dialéctica a nivel regional debido al tema de la proximidad en pocos días precisamente de la cumbre de las Américas que se va a desarrollar en Estados Unidos y que es el verdadero colmo, que es una cumbre de las Américas con pocos americanos. ¿Por qué digo esto? Porque es una reunión que cada tanto se hace para hablar de temas geográficos, históricos, políticos, económicos, sobre todo, comerciales, pero que en esta oportunidad, como se marginó a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, en principio los gobiernos de México y Bolivia, además de 14 países del Caribe, no enviarán delegaciones oficiales.
Estados Unidos dice que actúa en defensa de la seguridad nacional y la de sus aliados, pero como siempre tropieza en el patio trasero y así como le erra con sus relaciones internacionales con Oriente, también le erra con lo que ellos siempre consideraron el patio trasero, es decir, Latinoamérica o Sudamérica. Esta cumbre se va a realizar la semana que viene, ya viene, es inminente, entre el 8 y el 10 de junio. Pero se abrió un frente de batalla, ya te digo, dialéctico, porque el anfitrión tenía, a través de su presidente Biden, tenía una buena oportunidad de reacomodar las relaciones internacionales y multilaterales después de la funesta administración presidencia que tuvo Donald Trump. Sin embargo, esto se convirtió otra vez en un terrible fracaso de Estados Unidos en cuanto a sus relaciones con los países del hemisferio, o de Sudamérica, mejor dicho. Pese a que países como México le insistieron para que no excluya a ninguno de los otros 34 países del sistema americano, el presidente Biden insistió en marginar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y como resultado inmediato, los 14 países que están nucleados en la Comunidad de Países del Caribe, la denominada CARICOM, anunciaron que no asistirán al encuentro. Ese mismo día, México y Bolivia señalaron que adoptarían idéntica actitud. Argentina, si bien rechazó las exclusiones, todavía sigue entre bambalinas sin saber qué va a hacer. Con 3 excluidos y 16 que no irán por una cuestión de principios, la cumbre quedará reducida prácticamente a la mitad de sus participantes, 16 participantes sobre 35 países. Estados Unidos ya había anunciado que no invitaría a países donde no se respeten las libertades y la democracia. Pero claro, en esos días también, cuando anunciaron este tema y la marginación de Venezuela, Cuba y Nicaragua, se supo en medios oficiales que en 2021 murieron por sobredosis en Norteamérica, en Estados Unidos, 107.612 norteamericanos. 1 cada 5 minutos. También las muertes por armas de fuego llegaron a más de 45.000 personas, es decir, el 35% más que en 2020, y la mayor cantidad de los últimos 30 años. Hay más armas en manos privadas que población en Estados Unidos. Sin embargo, este país, que a mí me inspira mucho respeto por sus grandes logros, no se condice esta actitud de querer ser el país de la libertad y el país de las oportunidades, si por otro lado se está marginando a Venezuela, a Cuba y Nicaragua. Ahora bien, Estados Unidos puede tener esta actitud y está en su derecho de hacerlo. Para quienes no conocen la existencia o el porqué de la realización de las cumbres de las Américas, yo quiero recordarles lo que pasó en el 2005, cuando se hizo la cumbre de las Américas en Mar del Plata, en nuestro país, con el famoso no al ALCA, es decir, al Tratado de Libre Comercio americano, que de alguna manera lo que busca, como siempre, es favorecer las exportaciones de Estados Unidos, pero no tiene en cuenta las diferencias de todo tipo que hay con los otros países de Sudamérica. Entonces pretende siempre beneficiar a sus propias manos privadas o a su propio Estado norteamericano, estadounidense, pero se olvida que los demás países también necesitan comer y necesitan vivir. Entonces, dicho esto, ya me está mandando Ana, nuestra gran compañera, un comentario respecto de este tema. Ahora lo vamos a leer. Dicho esto, yo digo, en el 2005, presidencia de Néstor Kirchner, estábamos hablando de 1 año y medio de presidencia.
un hombre desconocido que ganó con el 22% de los votos y con una deuda sideral y un problema social, económico, laboral gravísimo. Sin embargo, en el 2005 se le plantó a Estados Unidos y se le dijo, junto con otros países de Sudamérica, no al ALCA. Yo me acuerdo bien de eso. Me acuerdo bien porque esto también tiene que ver con el tema soberanía que siempre tocamos en el programa. Me acuerdo bien porque en ese momento se rechazó totalmente esta idea de Estados Unidos de que todo salga favorable a sus intereses económicos y nada más. Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa con nuestro presidente actual, Alberto Fernández? ¿Y qué va a hacer nuestro país respecto de esta cumbre que, insisto, empieza el día 8? Estamos hablando de una semana. Estamos hablando del miércoles que viene. Se supone que un país que tiene sus convicciones bien puestas, digámoslo de esta manera, debería tener claro que si Venezuela, Cuba y Nicaragua son marginados, y si hay otros países del Caribe, 14 naciones que no van a participar, debería tener claro Argentina cuál es la postura a adoptar. Sin embargo, Alberto Fernández primero amagó con que no iba a ir a la cumbre de las Américas, y ahora dice, a través de su vocera, que va a participar, pero con las manos en alto, digamos, señalando que no se debería haber dejado a Venezuela, Cuba y Nicaragua sin invitación. Entonces, a mí, que yo ya estoy entrado en años, que no soy ningún nene rebelde, me cansa este tipo de actitudes de medias tintas. Me cansa siempre tratar de estar bien con el poder de turno y que nunca podamos nosotros, en definitiva, establecer una postura firme, más allá de los distintos gobiernos que estén en funciones, más allá de que esté un gobierno de izquierda, de derecha, del centro. No podemos tener convicciones firmes para decir no cuando vemos alguna actitud que no nos beneficia como país. ¿Por qué tenemos que dar tantas vueltas y después ahora Alberto Fernández termina diciendo, después de amagar con una realización, una reunión, amagó con una contracumbre que se iba a realizar también en Estados Unidos y que teóricamente no iba a coincidir en los horarios con la cumbre oficial? Alberto Fernández, nos estás cargando al pueblo argentino. ¿Por qué no te pones firme de una vez por todas? Porque uno no tiene firmeza solamente cuando levanta la voz. Como cuando estuviste en la reunión de la UOCRA en el día de ayer y levantaste la voz y te pensás que por eso te ganas adeptos de distintas corrientes políticas. Hay que ser coherentes, porque la soberanía también pasa por este tipo de actitudes. Argentina acaba de ganar 3-0 a Italia en la finalísima. Y vos dirás, ¿y qué tiene que ver con esto, Daniel? Con esto que estás diciendo de la cumbre de las Américas. Sí, ¿sabés qué tiene que ver? Porque vi un equipo compenetrado y vi defensores que defendían y también atacaban. Y vi mediocampistas que hacían lo mismo. Y vi delanteros que jugaban como si fuera la final del Mundial. Dejaron el corazón y me enorgulleció ver a la selección argentina hoy. Y lamentablemente, y ahora voy a pasar a leer lo que mandó Ana, pero antes de eso también un comentario de Sebastián. Lamentablemente, en este momento, Alberto Fernández, sos un mediocampista tibio, que ni ataca ni defiende. Tendrías que mirarlo un poco más a Mascherano. Sigo con la simbología futbolística, ¿no? Me enoja esto, realmente. Así que, simplemente, ¿qué es lo que hace grande un país? Alguna vez dijimos aquí un editorial bastante extenso. Lo que hace grande a un país son las riquezas, sí, claro, son los ríos, el hecho de que tengamos todos los climas, agricultura, ganadería, minería, pesca, sí, tenemos todo. Ahora, la actitud
la actitud de la población argentina, la actitud de los funcionarios, de los políticos, de los jueces, de los sindicalistas, de los empresarios, de los trabajadores, tiene que ser una actitud en defensa de nuestro país. No puede ser que siempre estemos claudicando. Sí, Seba, querías hacernos un comentario. Vayamos primero con lo de Ana. Yo tengo que decir un par de cosas sobre Estados Unidos, pero ya que vos lo mencionás, pero sobre la cuestión social, obviamente, no tanto lo político, pero ya que hablamos de Estados Unidos como un supuesto ejemplo para el mundo, hablemos también de la otra cara, ¿no? Sí, tal cual. Aquí nos dice un oyente que sí, que Alberto Fernández es un tibio porque no es capaz de oponerse a Biden, y que es incoherente y a veces incluso hasta cobarde. Esto nos dice un oyente, y voy a pasar antes de irnos al corte a un comentario muy pertinente, como siempre, de Ana, que a pesar de su tos y de no sentirse bien y de estar en cama, nos manda su opinión, porque ella también defiende los intereses de la patria y le duele mucho este tipo de actitudes. Y dice Ana, nuestra colaboradora, que hoy no está aquí con nosotros, dice: Estados Unidos sigue dándose obstinadamente contra la realidad, mucho más dura que el muro de México, dice Ana. Tan dura como le pasó con Afganistán, del que tuvo que irse rápidamente después de protagonizar una guerra costosa y humillante, símil a la de Vietnam. Sigue sin entender Estados Unidos que América somos todos, no ellos, o solamente los países que le simpatizan a ellos. Este es el comentario de Ana, que queremos compartirlo. Bueno, nosotros somos voces disidentes y no estamos pagados por nadie, y estamos queriendo decir lo que realmente nos parece, porque nos parece que es una manera de defender nuestra nación. Bien, bueno, un par de cosas con respecto a, ya que hablabas del tema de las armas en Estados Unidos, porque yo quería hacer un par de comentarios sobre esto y no sabía si iba a haber tiempo. Como el día de hoy Ana no pudo estar acá con nosotros, estos minutos quisiera usarlos para mencionar un par de cuestiones. Resulta que este país, que supuestamente es para muchos un ejemplo para el mundo, tuvo 3 o 4 tiroteos, por no decir masacres, en las últimas semanas. O sea, en el último mes hubo por lo menos 3 casos distintos de gente generalmente joven, ¿no? A veces gente de 20 años o por ahí, asesinando a inocentes, ¿no? Lo que estoy queriendo decir, y más que nada para diferenciar otros casos, es que no estamos hablando de un robo, de un operativo, ¿viste? Digamos, llevado a cabo por una mafia, por un grupo de delincuencia organizada. Estamos hablando de gente marginal, gente que evidentemente no está muy bien psicológicamente o psiquiátricamente, que debería haber recibido alguna ayuda, que gente que debió haber tenido el respaldo del Estado en términos más, ¿cómo se puede decir? En lo psicológico, en lo psiquiátrico, no sé cuál es el término correcto, ¿no? Y que sin embargo no lo ha tenido, porque siempre se habla de la importancia que tiene el Estado, pero nunca decimos bien cuál es la manera. Me parece que este tipo de intervención, la contención psicológica, es una deuda pendiente en muchos países, especialmente en Estados Unidos, y acá voy a decir un par de cosas más. Porque acá resulta que ya tenemos hasta una fuerza política, una ideología, una doctrina que defiende la tenencia de armas. O sea, no quieren llevar hacia esa situación que se está viviendo en Estados Unidos. Una situación de ultraindividualismo, del sálvese quien pueda, de cada uno vela por su propia seguridad, o sea, una especie de ley de la selva, básicamente. Y recordemos lo siguiente, y esto no es por hacerle propaganda a Biden ni nada de eso, pero aclaremos una cosa, porque hace un par de días, el mismo día, tanto Biden como el expresidente Trump fueron a Texas, justamente el lugar donde se produjo una de las masacres más recientes, de las más tristes, de las que se llevaron más vidas, y resulta que Biden va para acompañar, van los dos al mismo lugar, digamos al mismo
como se dice, la misma ciudad, no sé si me estoy expresando bien. Biden va para acompañar a las víctimas de la masacre y Trump va a juntarse con la asociación de armas de no sé qué. O sea, bien contradictorio. O sea, me parece que ahí está más que claro el tema de la grieta que se habla acá. Bueno, ahí lo ves también, ahí ves de qué lado está cada uno, qué defiende cada uno, ¿no? Y también mencionemos que recientemente se están cumpliendo más o menos 20 años de un documental que hizo Michael Moore, este norteamericano que critica que critica muchísimo su propio país y es un gran crítico del sistema capitalista, y hizo un documental justamente hace 20 años llamado Bowling for Columbine, que es muy altamente recomendable y habla de la masacre de Columbine, que fue una de las grandes masacres que tuvo Estados Unidos en su historia, sucedida en el año 99 más o menos. Por ahí, ¿no? Y, o sea, el tema del problema de las armas y de las masacres viene de hace muchísimos años y siguen sin solucionarlo. Y no parece que estén cerca de solucionarlo. No me extrañaría que ahora, a raíz de esto, cada uno quiera hacer su propia interpretación. Los sectores más progresistas o más izquierdistas o más pro-Biden te van a decir que las masacres estas ocurren por el problema de las armas, y otros te dirán, qué sé yo, que por ejemplo Salvador Ramos, que fue uno de estos asesinos, te van a decir, no, qué sé yo, que es mexicano, no sé qué, van a venir con la excusa de la inmigración, de no sé qué, como si ese fuera el verdadero problema, cuando en realidad el tema son las armas, ¿no? Y una discusión que tendremos que tener en otro programa sobre qué significa esto de todo el mundo armado, hasta qué punto es viable o hasta qué punto es coherente una propuesta de estas características. Simplemente digo lo siguiente: por suerte en Argentina no se acepta la idea del todos contra todos, de argentinos contra argentinos y todo eso. Eso es una de las cosas buenas de la Argentina en comparación con otros países. Acá no se aceptarían ataques de odio de ese estilo. Por eso, vos tomaste una de las aristas de la nota que estábamos, o del editorial que estábamos haciendo, que es el tema de los asesinatos a través de los tiroteos, que dice que son tiroteos, pero siempre van del mismo lado. Un tiroteo, que yo sepa, es algo cuando hay dos personas que se están disparando entre sí. Sí. Acá se le llama tiroteo, pero en realidad es un loco que sale a matar. Pero bueno, lo que queremos decir, que Estados Unidos tiene muchas virtudes, pero muchísimas virtudes. Pero no es el tema del uso de armas precisamente una de ellas. Y entonces, ¿cuál es el dilema moral que Estados Unidos tiene como para marginar a Venezuela, Cuba y Nicaragua, que son tan americanos como Estados Unidos? Así que bueno, queríamos señalar nuestra postura de respecto a esto. Ya nos estamos yendo al primer corte. Felices de anunciar en este programa la existencia de un comercio que nos está ayudando para estar presente en Voces Disidentes y aquí en FM Signos. Me refiero a Óptica Miravia. Ya van a escuchar el spot que armamos para ellos, porque vos debes saber bien, Seba, cómo trabaja Óptica Miravia, ¿no? Sí, quería destacar justamente que son gente muy, muy cálida. Las personas que te atienden, a quienes conocemos personalmente, son realmente personas muy, muy, muy confiables, de esas que te hacen sentir como en tu casa, ¿no? Cosa que no pasa en cualquier lugar. Hay muchos casos de encontrar con gente fría y poco empática, y por suerte es un caso diferente. Por eso, gracias por estar con nosotros. Vamos al primer corte, por favor, Juanma. ¿Querés olvidarte de tus limitaciones visuales ocasionadas por la presbicia? Laboratorio Óptico Miravia tiene la solución y te ofrece una bonificación exclusiva del 30% para los oyentes de este programa. Llámanos al 4855-6003 o al 11 3701 3924. Distinguida atención en sus locales de Villa Crespo y Villa Pueyrredón. Óptica Miravia. Acércate y ya vas a ver.
Bien, tal como recordarán, la semana pasada tuvimos la presencia de un profesor de historia, ¿no? Con el cual hablamos del tema de lo que fue la Revolución de Mayo y demás. Y debido a esa ocasión especial no hemos podido tratar un tema que hubiera venido bien para ese día, pero bueno, se dio esta fecha importante que nos impidió abordarlo. Así que bueno, lo postergamos para esta ocasión, que tiene que ver con la partida de un artista, de un músico muy importante, un músico internacional que es de Grecia, un tecladista, un tipo que fue muy importante desde la década de los 70 más o menos, aunque él empezó en los 60, y que tiene que ver con el señor Vangelis. Puede que muchos no lo conozcan de nombre, pero lo van a conocer ahora. Básicamente se trata de un artista, bueno, griego justamente, que fue muy... Probablemente muchos hemos escuchado sus canciones, es muy difícil que no conozcas alguno de sus temas, por alguna película, por alguna obra, porque incluso hizo música para obras de teatro. Se hizo muy conocido principalmente por sus aportes musicales a distintos films, ¿no? Por ejemplo, Blade Runner, que es una película también que una de las más conocidas en donde él participó. Recordemos que este señor era bastante grande, tenía más o menos la edad que tendrían hoy, no sé, los Rolling Stones, por ejemplo. O sea, es de una generación previa, ¿no? No es la misma gente que apareció por ahí en los 70. Es un poco más grande, él ya venía en los 60 haciendo sus propios aportes musicales. Ahora, fue una persona muy importante en lo que tiene que ver con la música electrónica. Fue uno de los pioneros de lo que se consideró música electrónica. Y más que nada, bueno, se dedicó a fusionar eso con el rock progresivo, con distintos estilos. De hecho, se suele decir que es bastante complicado encasillarlo, justamente debido a estas variantes. Es uno de esos artistas, bueno, que se toma la música muy en serio. No se dedican a hacer quizás un estilo específico, sino que aman la música en sí, ¿no? Este tema que estábamos escuchando es justamente de su autoría, por eso lo elegí, tanto este como el tema que va a venir después en el otro corte. Y una de las cosas que llama muchísimo la atención es que a diferencia de otras personas que se dedican a hacer música electrónica o que usan mucho los instrumentos electrónicos y demás, o las nuevas tecnologías, lo interesante es que él siempre se caracterizó por ponerle muchísima sensibilidad a su obra. Es decir, aún aquellos temas que estaban enteramente producidos por máquinas, eran altamente emotivos. O sea, vos te podías poner a llorar escuchando un tema sin darte cuenta que todo lo que estás escuchando son teclados, ¿no? Cosa que generalmente no se asocia mucho con las máquinas. Generalmente se considera que las máquinas son frías y que los sonidos más acústicos, más relacionados con la performance del ser humano, ¿no? Aquellos, no sé, una guitarra acústica, por ejemplo, una flauta, etcétera, se suele pensar que esos instrumentos serían más emotivos. Pero bueno, este es uno de estos artistas que te convencen de que perfectamente puede ser... la electrónica puede ser emotiva, puede ser profunda, puede ser espiritual, puede ser trascendental, y que se puede usar para otras cosas que no sean simplemente, no sé, la música, la marcha, ¿no? como se escuchaba acá hace varios años, ¿no? Como que estaba de moda escuchar eso. Probablemente los 80s hayan sido su época más gloriosa, ¿no? La época más gloriosa de Vangelis. Debe ser quizás porque se puso mucho de moda usar los teclados de esa manera en que él los usaba, ¿no? Usar los teclados para generar climas musicales y todo eso. Él también usaba también instrumentos acústicos, pero más en un segundo plano, ¿no? Principalmente era algo electrónico. Y hacía mucha música para acompañar escenas de películas, tal como decía yo recién, creando una ambientación, creando todo un clima, ¿no? Tratando de reforzar los sentimientos las sensaciones que se veían en la escena de cada película, tratando de reforzarlas, de acompañarlas con un factor musical, ¿no? Bueno, es muy interesante porque este tipo de música es muy para apreciar en el cine, ¿no? Si uno ve el sonido con la calidad con la que se lo puede apreciar en un cine, por ejemplo, viene muy bien para este tipo de música. Es música que vos necesitas que te envuelva, ¿no? Bueno, este artista
hace unos 10 días más o menos, bueno, ha fallecido. No se le dio demasiada difusión a la noticia, no como debería, ¿no? Porque tal como digo, es una de esas personas que están presentes en tu vida sin que vos lo sepas. Quizás no lo conocía de nombre, pero estaba él ahí, ¿no? De hecho, se hizo, bueno, tal como dije, está la película Blade Runner, que fue muy, muy famosa, en donde él participa, y otra que se llama Carrozas de Fuego, donde él también se hizo muy conocido con su música. Sí, en Blade Runner, bueno, es una de las películas históricas, por así decir, de Harrison Ford, Sí. y que después tuvo una remake ya en este milenio, ¿no? 2000 y pico. Y con respecto a Carrozas de Fuego, vos decías, porque hace un rato decías que en la década del 80 empezó a tener más difusión o más importancia o más conocimiento la trayectoria de Vangelis. En realidad, Carrozas de Fuego es una película que ganó el Oscar en el año 81. Sí. Trataba sobre las cosas más hermosas que tienen, los sentimientos más hermosos que tiene el deporte, el atletismo específicamente. Y la música que hizo específicamente también fue galardonada con múltiples premios después de esa oportunidad. En lo que te puedo aportar con respecto a lo que decís, y quiero que continúes dando detalles, es que tiene una mezcla, para mí por lo menos, para mi oído, siempre Vangelis tuvo una mezcla exquisita entre la música celta, el clima espacial que habitualmente le trasladaba a sus temas, a sus composiciones. Me hace acordar en algún aspecto a algunos temas de Enya. Sí. Es una hermosísima música para escuchar. Claro, sí, y con respecto a esto que decías de Harrison Ford, ¿no? Es interesante porque, según lo que se dice, hubo un reestreno de la película Blade Runner 10 años después, una década después se reestrena, y el director le hizo un par de modificaciones a la película, le sacó algunos diálogos de este actor, se lo sacó, se ve que serían monólogos, no sé, bueno, momentos en donde hablaba pero se veían otras imágenes, entiendo yo. Entonces el director fue y dijo, bueno, saquemos estas voces de acá, dejemos la música. Entonces dejó que le dio más lugar a la música y menos lugar a los diálogos. Ciertos diálogos los sacó, le hizo algunas modificaciones a la película para que se aprecie más la música, para que se entienda cuál es el nivel de protagonismo que se le quería dar, ¿no? Eso es una cosa muy llamativa. Y también muy llamativo mencionar que además de música para cine hizo, bueno, musicalizó obras de teatro y de ballet también, ¿no? Acá, bueno, están los ejemplos de la obra de La Bella y la Bestia, la obra de Frankenstein, o sea, el tipo le gustaba el arte en general, el arte musical, el arte audiovisual, bueno, distintos tipos de cosas, y no tenía miedo en incursionar en distintos ámbitos, distintas ramas del arte. Lo interesante es que cuando uno... lo que lo diferencia también de otros tecladistas, y que me parece muy importante, otra persona que tocan el teclado, es que hay otras personas que son virtuosas, ¿no? Que tocan rápido, tocan cosas súper complejas, ¿no? Incluso en los 70, ¿no? Cuando estaba de moda el rock progresivo y todo eso, y se tocaba todo rápido, todo complejo, con influencia de música clásica y demás. Pero lo que tiene Vangelis es que su estilo es más simple muchas veces, más minimalista, si se quiere llamar así. Él prefiere pocas notas, pero generar todo un clima, claro. Usar la tecnología para generar sensaciones sonoras, para envolventes y todo eso. A tal punto que, o sea, él trata de sintetizar, no toca no sobrecarga las composiciones, ni le pone tanto contenido. Trata de dejar de poner poco, pero que sea bueno, digamos. De hecho, en la década de los 70 él tuvo un par de sesiones de jazz rock. Se juntó con otros músicos a tocar una música más jazzera, más virtuosa. Pero él dijo, se ve que no le gustó eso, porque no es un estilo más virtuoso, no es el estilo que él suele hacer. Entonces se ve que no le gustó mucho esto, a tal punto que hubo gente que editó, sacó discos con esto sin el permiso de Vangelis. O sea, editó esas grabaciones donde él aparece tocando jazz rock, cosas así, y se enojó Vangelis y les hizo juicio, lo cual y terminó ganando el juicio, porque él decía que esa música no representaba lo que él hacía, ¿no? Ahora, un par de datos interesantes, y acá voy a ser más
más dinámico. Por un lado, que nunca estudió música, por ejemplo. Él siempre fue autodidacta. A los 6 años dio su primer concierto. O sea, él siendo muy chico ya empezó a hacer música y nunca tuvo estudios académicos. Y es muy interesante. Él formó también una banda llamada Aphrodite Child, el niño de Afrodita, una cosa así, que fue muy exitosa en la época de los 70, en la época de rock progresivo, que fue muy elogiada por el artista Salvador Dalí. Se ve que sería una cosa muy surrealista, muy psicodélica, muy así artística, y que Dalí se ve que habló bien de esa banda, ¿no? Bueno, ejemplos concretos de su música, de sus canciones más famosas. Una es la famosa música del programa Fútbol de Primera, que todos la conocieron como la música de Fútbol de Primera, ¿no? La música esa de los teclados que se usaba tanto en los 90 por ahí. Bueno, esa música es de Vangelis. Lo mismo que la música esa de cámara lenta. Siempre que uno ve una escena en cámara lenta en cualquier película, en cualquier serie, siempre ponen la misma música. No me hagan cantarla. Bueno, esa música también es de Vangelis. Los teclados son de Vangelis. De hecho, el himno del Mundial de Fútbol del año 2002 lo hizo Vangelis también. Lo toca él. Después hubo unas canciones, un tema que se usó en unos noticieros de radio de España, un programa de España, que también tenía teclado de Vangelis. Muchas canciones son de Vangelis sin que uno sepa. Mira, con respecto a lo que estás diciendo, hay un oyente que nos escribe y dice que Vangelis hizo un tema musical que fue en un viaje espacial sin retorno. Yo entiendo que debe ser algún satélite que mandaron, y que ese tema de Vangelis fue grabado sobre un disco de oro, como si la música de Vangelis quisiera ser enviada para que se escuche en el espacio, ¿no? Y el mismo oyente nos dice que el recital al que vos estabas haciendo referencia hace un rato se llama Mitodea, y fue un recital hecho en el Partenón griego, precisamente. Ajá. Que es precisamente, bueno, su país de origen, ¿no? Claro. Gracias por el aporte, Daniel. Claro, bueno, con respecto a eso, a este tema del espacio, de la cuestión cósmica, él dice, según se dice, él tenía una especie de obsesión con todo lo que es el espacio exterior, y se ve, bueno, en ese sonido cósmico que él busca a través de los teclados, busca generar eso. De hecho, queda muy bien si vos lo acompañás con imágenes del cosmos, de las estrellas. Claro, tal cual. Combina perfectamente. También se ha usado también queda muy bien para películas de ciencia ficción, por eso también se suele buscar esa combinación. La unión, a una noticia que dice que la Unión Astronómica Internacional le puso su nombre a un asteroide se llama Vangelis en homenaje a este señor. Y en el año 1980 se hizo muy conocida la música de Vangelis en un documental un documental de ciencia llamado Cosmos, que es un documental de Carl Sagan, ¿no? Te iba a decir, sí. Se hizo muy popular por la música que hizo ahí. Por eso digo, uno conoce a Vangelis, no sabe qué es Vangelis, pero es él. Está en todos lados, pero no sabe qué es él. Y también se usó para misiones de la NASA. Una cosa, bueno, muy llamativa, ¿no? Y bueno, más que nada es eso, es un artista muy interesante. Ahora vamos a poner un tema más, donde se ve más o menos lo que él hace, cómo él genera emotividad con sus teclados. Y menciono también que tuvo una faceta de pintor poco conocida, y tuvo distintas exposiciones que hizo alrededor del mundo a través de los años, ¿no? O sea, fue un artista desde muchos puntos de vista. Nuestro homenaje desde aquí, desde Voces Disidentes, a Vangelis, que como bien dijiste, Seba, Vangelis está en todos lados, dijiste. Qué buena presentación, sí. Y qué buen homenaje, ¿no? Bueno, nuestras vías de comunicación para Voces Disidentes, por supuesto estábamos hablando en nuestro WhatsApp 11 6296 1711 u 11 5420 5517. Quienes quieren escuchar nuestro programa después con posterioridad quedan subidos a Facebook y a nuestro canal de YouTube, que es Voces Disidentes Radio o Voces Disidentes Programa de Radio. Ahora sí nos vamos al segundo corte, Juan Manuel. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación.
Mariano Más, Industria Gráfica, México 651, Capital Federal, 4331-5762 o 4331-5764. Estábamos escuchando acá otro tema de Vangelis, que yo lo quería poner justamente como ejemplo para su gran sensibilidad con el tema de la electrónica, ¿no? Bueno, simplemente les recomiendo que lo escuchen y que busquen su discografía, que aparte creo que es bastante amplia. Vamos a lo siguiente. Sin duda que es bastante amplia la discografía. Merecido homenaje a un grande, que se nos fue, pero nada más que físicamente. A ver, desde aquí, desde Voces Disidentes, siempre tratamos de dar un servicio a la comunidad, ¿no? Fue y es una de las prioridades que tenemos como programa. Por eso existimos también, para tratar de brindar un servicio. Y esto también forma parte de un servicio. No es una denuncia contra alguien en particular, que se entienda bien. Hay una nota que vi hace algunos días que dice que la ciudad de Buenos Aires está violando un fallo judicial para restablecer los micros escolares a estudiantes con discapacidad. La justicia porteña ordenó que la gestión de Rodríguez Larreta debe restablecer los micros escolares que suspendió en junio de 2021, ya hace un año. Se sabe que hay un vaciamiento que se viene realizando desde el gobierno porteño sobre la comunidad educativa de estudiantes con discapacidad. No entendemos por qué. Y esto se evidencia, por ejemplo, en un presupuesto congelado en el sector que ronda el 3,7%. Desde hace 8 años dejaron de enviar a las escuelas especiales los libros de texto, literatura y materiales didácticos. Se dejó de enviar materiales específicos para estudiantes ciegos y sordos, como por ejemplo los textos en braille, en lengua de señas, las máquinas Perkins para escribir en braille o las hojas especiales. Y el año pasado también se recortó el transporte escolar para chicos con discapacidad. No entendemos el porqué de esta medida. Siempre recortar para los más necesitados, no entiendo. Por eso, en mayo, el juzgado en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo a cargo de Romina Tesone hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Educación de la ciudad a garantizar el servicio de transporte escolar a todos los estudiantes con discapacidad que cursan sus estudios primarios
en las escuelas de educación común. Esto ocurre en muchas escuelas, dijo Jorge Godoy, secretario de Educación Especial. Son los micros que trasladan a los chicos y chicas de una escuela primaria convencional a la escuela especial y que les permite realizar una integración escolar exitosa. La falta de servicio, de este tipo de servicio, es grave porque constituye un obstáculo para la continuidad de la modalidad de enseñanza y para el progreso y permanencia adecuada para una mejor inclusión. Por eso Romina Tesone, la jueza, dijo: las personas con discapacidad, en particular con ceguera, cuentan con un alto grado de protección legal que tiene por finalidad garantizar y tornar exigible su derecho a la educación inclusiva de modo integral. Nos parece que señalar esto, que no se ve en distintos medios, es de alguna manera ayudar a que se haga justicia con un sector que lo necesita. Por eso no se trata de qué partido es Rodríguez Larreta, ¿eh? No pasa por ahí. Si fuera algo a nivel nacional lo diríamos también. Así que en unos minutos nos estamos despidiendo, pero no te olvides, Seba, que en poquitos días, se está abriendo en la galería del Paseo de Compras Ferimunro el negocio de sofritos Tres Trigos, unas exquisitas pautas. En realidad no son las pastas tradicionales, son sorrentinos fritos, sofritos y tequeños. Se van a sorprender. En pocos días se está abriendo el negocio y queríamos de alguna manera señalarlo porque lo están haciendo a pulmón. Así que deseamos mucha suerte en esto. Tenemos que estar ahí. Vamos a estar ahí y queremos que le vaya bien. Seba, ya estamos cerrando el programa y vos trajiste una perlita. Tenemos 5 minutitos para que nos cuentes algo que trajiste. Sí, bueno, para cerrar más bien con un poco de humor. En realidad tiene que ver con cuando uno se ríe de las cosas que salen mal. Y dado que hace un par de meses hablamos de la ley de Murphy, bueno, vamos a hablar de una ley de Murphy más, ¿no? Las leyes de Murphy son aquellas que hablan sobre cómo todas las cosas en la vida salen mal a propósito para molestar nada más. Como si el destino fuera una especie de troll que te quiere, joder la vida de las 24 horas. Entonces siempre pasa aquello que nadie había esperado, ¿no? A ver, dame un ejemplo, a ver. Por ejemplo, no importa lo que salga mal, siempre hay alguien que lo sabía. Cuando ocurren las cosas, después de que ocurre, todo el mundo lo sabía. Dice, sí, ya se veía venir, ya todos lo sabían. Sábelo todo. Ya todo estaba claro. Me extraña que nadie se haya dado cuenta. Todo el mundo lo sabía, pero nadie lo evitó. Bueno, esa es una, por ejemplo. Me gustó, a ver. Otra cosa es, en la época en la que todavía no existía Spotify, ni YouTube, ni nada de eso, cuando uno escuchaba una canción en la radio, moría por saber de quién era la canción. Porque por ahí no la volvías a escuchar, no tenías cómo saber de quién era. Entonces, esta es una ley de Murphy aplicada a esa época, que dice, siempre cuando estás en un centro comercial y hicieron una canción, el encargado de megafonía emitirá un mensaje encima de la canción, ¿no? No sabes quién es el autor ni nada. Sí, y dice, la duración del mensaje y el nivel de estupidez y de superficialidad del mensaje es directamente proporcional a lo que te gustaba la canción. Después hay otro que dice, nadie es tan feo como muestra su foto de DNI, lo cual podría aplicarse, hoy en día se podría aplicar también a las fotos, a las selfies, esa foto que uno se saca y que siempre sale medio como sale mala imagen, sale con una perspectiva media rara y uno nunca sale bien. Después, por ejemplo, la probabilidad de aparecer en televisión y hacer el ridículo es directamente proporcional a la cantidad de personas que sabían que ibas a salir en la tele. Esto es más para la época en que no había internet ni nada. Vos salías en la tele y era una única vez en la vida que te iba a ver todo el mundo. Claro, ¿no? Y te ponías ahí atrás para que te mandaba saludos, para que te vean y demás. A eso te referís. Sí, ibas a quedar mal de por vida por una estupidez que hiciste en cámara, ¿no? Después hay otra que dice, los objetos nunca aparecen cuando los necesitas, sino cuando estás buscando cualquier otra cosa, ¿no? Incluso termina siendo una molestia, no sirve para nada. Los encontrás cuando no los estás buscando, cuando no te sirven ya para nada, ¿no? Incluso dicen, si un objeto lleva años molestando,
el día que realmente lo necesites, de repente se desintegró, desapareció de la faz de la Tierra y nunca más lo vas a encontrar, como si hubiera caído una especie de agujero negro, cosa que suele pasar, ¿no? Y termino con uno o dos, ¿no? Uno que dice, si estás esperando en una fila, siempre la fila de al lado va más rápido, ¿no? Siempre, y cuando, siempre va a ser así. Cuando te cambies de fila, la primera iba a empezar a ir más rápido que la otra. Y la última, que pasaba mucho, decía, si te encuentras solo en el campo y vas a, no sé, decía, y me imagino una situación, ¿no? Y tenés que hacer, no sé, tus necesidades o algo que no querés que nadie te vea, siempre pasa que aparece un perro, siempre aparece un perro, dice, o aparece el dueño del perro, o aparece un chico que se le perdió la pelota, dice. Eso era muy, muy clásico, no sé si pasa tanto ahora, pero son como reglas de la vida que siempre se dan, ¿no? Juan Manuel acá hacía algunas señas como que algunas de las cosas ya le pasaron o las conocía. No, nos queda un minuto y me hiciste acordar algo, y ya nos estamos yendo, me hiciste acordar algo, y tiene que ver con una de las leyes de Murphy. Una vez, como tantas personas, estudiantes de secundaria, fui a un programa de preguntas y respuestas con mi colegio, digamos, con mi quinto año, por así decir. Y resulta que ganamos el segundo puesto y ganamos un viaje a Córdoba. Pero claro, terminó tan tarde ese programa, que era un domingo a la noche, me acosté re tarde y al otro día, el lunes, no fui a trabajar. Y no fui a trabajar y argumenté que estaba enfermo con gripe y que estaba con tos, y más o menos como Ana, que en este momento no se siente bien. Lo gracioso, la ley de Murphy, es que mi jefe vio el programa y me dijo, pero si yo te vi ayer en la televisión en el programa. Esto que estoy contando me pasó a mí, no es un invento. Así que cuando las cosas tienen que salir mal, salen mal. Seba, nos estamos despidiendo. Bueno, gracias a todos. Vamos a continuar la semana que viene, ya con Ana, quiero creer. Sí, seguramente. Y bueno, buena semana. Gracias, Argentina. Te amo en donde quiera que estés.